Buenos días, nosotros somos alumnos de la licenciatura en Sociología impartida en la FES Acatlán UNAM y el día de hoy nos encontramos en San Pedro Tláhuac para realizar nuestra práctica profesional. Nos acompaña la profesora y antropóloga Alejandra Álvarez y el sociólogo Ibs Salgado. Nuestro objetivo es conocer el proceso, cultivo y cosecha de la flor de cempasúchil. Espero les guste este documental y sean bienvenidos. Gracias. Compañera Virginia, junto con otros compañeros, hermanos, vecinos, primos, tíos, sobrinos, se ha encargado de hacer su propia transición agroecológica, asimismo de preservar su tradición a través de la siembra de cempasúchil, por así decirlo. Acá ella nos dará el término más correcto, silvestre. Adelante, Virginia. Gracias. Gracias. Pues bienvenidos. Ya comentaba Rodolfo, ¿sí, verdad? Sí. Ya comentaba Rodolfo, nosotros somos productores de aquí de la zona chinampera. Tenemos 2 chinampas, el paraje se llama Atlacalaquia. Atlacalaquia en náhuatl significa tributo al agua. No sé si sepan un poquito de la historia de la zona chinampas. Las chinampas fueron creadas desde la época prehispánica. Los aztecas fueron los que crearon por la necesidad alimentaria que tenían y tuvieron que crear lugares en donde se produjera precisamente alimentos para toda la población. Entonces de ahí se crearon estas chinampas que en un inicio pues era agua, todo era agua. Las chinampas se dice que son artificiales porque dentro del agua se crearon unas islitas, ¿no? Sin embargo, con el tiempo se ha transformado mucho y aquellas islitas ahorita se han convertido en terrenos grandes. Antes habían algo que se llamaban apantles y que dividían a unas de las otras. Sin embargo, pues ahora cada vez sus apantles se fueron secando, se fueron extendiendo las tierras y ahora pues las tierras son mucho más grandes, ¿no? Yo creo que esto es importante saber de dónde vienen y de dónde venimos, porque es parte de la identidad de todo mexicano, saber que venimos desde esa época, pues tenemos una identidad y tenemos un origen, ¿no? Y también nos dedicamos a la siembra cada año de lo que es el cempasúchil. El cempasúchil se dice que es más bien, no es cempasúchil, es empoazóchil. ¿Por qué sempoazóchil? Sempo son 20, significa, y xochitl es flor de 20 pétalos, se llama así. Hay una leyenda por ahí, no sé si la conocen, la leyenda del cempasúchil, cómo surgió, ¿no? ¿Quieren que se las cuente? Sí. La leyenda dice que desde la época prehispánica existían 2 niños y ella se llamaba Xochitl y el niño se llama Huitzilin. Y Huitzilin y Xochitl pues siempre andaban juntos, llegan a la adolescencia, se enamoran y siempre iban a la montaña y en la montaña le pedían a Tonatiuh, que es el dios del sol, que siempre los cuidara y que mantuviera su amor por siempre. Sin embargo, viene la guerra y cuando es la guerra, Huitzilin se tiene que ir a la guerra y en esa guerra pues fallece. Entonces Xochitl vuelve a la montaña y le pide a Tonatiuh que por favor la una a él, que lo amaba mucho, ¿no? Entonces en ese momento Tonatiuh lanza los rayos solares sobre ella, los rayos solares que son amarillos y que de ahí pues por eso la flor es amarilla y la convierte en flor, pero es un pétalo. Y al poco tiempo llega un colibrí, que para nuestra tradición el colibrí son las almas de los difuntos. Llega un colibrí que es el alma de Tonatiuh, se posa sobre ella y se abre la flor y ahí aparece lo que es la flor de cempasúchil. Bueno, es una leyenda, sí, pero que es de por qué surgió la flor de cempasúchil, sí. Pero es sempoazóchil. Sí. Antes de la llegada de los españoles, el territorio conocido hoy como San Pedro Tláhuac era el islote de Cuitláhuac-Tzic.
situado entre los lagos de Chalco y Xochimilco. Este islote, de origen volcánico, se expandió gracias al uso de chinampas, una tecnología mesoamericana que permitía ganar terreno al lago para la agricultura. El Altepetl de Cuitláhuac, encabezado por un tlatoani, estructuraba su política, economía y religiosidad. Con la llegada de los conquistadores españoles, el Altepetl sufrió una reconfiguración administrativa y territorial. Solo se reconoció como cabecera el barrio de Tisic, actual ubicación del Templo de San Pedro Apóstol. Este cambio marcó la imposición de un nuevo sistema de dominio que transformó la estructura política local. La evangelización, clave en esta etapa, promovió un sincretismo religioso, fusionando deidades indígenas con santos católicos. Un ejemplo de ello es el tularco, una tradición que emplea tule, un elemento natural, como ofrenda a San Pedro. Durante el Porfiriato, San Pedro Tláhuac enfrentó grandes cambios económicos y territoriales debido a la desecación del lago de Chalco, liderada por Íñigo Noriega Lazo. Esta obra, iniciada en 1890, destruyó la economía tradicional basada en la pesca y la agricultura en chinampas, obligando a los habitantes a buscar nuevas formas de subsistencia. Este proceso simboliza el impacto negativo de las políticas de modernización sobre las comunidades indígenas. Asimismo, la Ley Lerdo de 1856 impulsó la privatización de las tierras comunales, afectando la estructura tradicional de tenencia de la tierra. La región ha sufrido una transformación ambiental marcada por la urbanización, la contaminación y el cambio climático. La desecación de los lagos ha provocado problemas como la escasez de agua y la pérdida de biodiversidad. La Ciénega de Tláhuac, un humedal vital, enfrenta amenazas debido a la expansión urbana y el abandono del campo. A pesar de estos problemas, las chinampas siguen siendo un sistema agrícola valioso, tanto ecológico como culturalmente. Y bueno, y en el año de 1995 no se tenía registro de la historia antigua, de la importancia de este lugar. No habían testimonios materiales tangibles de que este lugar era muy importante en la época prehispánica. Teníamos testimonios materiales en México Tenochtitlan, en Xochimilco, y es cuando yo doy un descubrimiento muy importante en 1995. Ahí estoy haciendo este rescate arqueológico. Tuve que hablar a Lina y vinieron los arqueólogos a hacer el rescate arqueológico. A partir de esa fecha fue un movimiento muy importante porque marcó el principio y el final de una historia de que aquí Tláhuac no teníamos ese antecedente histórico de que había sido muy importante. El lugar se llamaba Cuitláhuac. ¿Por qué? Porque el significado de Cuitláhuac se lo ponían nuestros antepasados de acuerdo a las características geográficas que presentaba el lugar. Por ejemplo, Xochimilco. ¿Qué quiere decir Xochimilco? Xochitl, flor, mili, milpa, y colocativo en el lugar del sembradío de las flores. ¿Qué quiere decir Ayotzingo? Ayotl, tortuga, tzin, pequeño, colocativo en el lugar de las pequeñas tortuguitas. Jico, ¿qué quiere decir jico? En el ombligo. Y así todos nuestros pueblos antiguos tienen su origen de acuerdo a las características geográficas que presentaba el lugar. En el caso de Cuitláhuac, significa en el lugar de las excrescencias lacustres. ¿Y cuáles son las excrescencias? Toda la vegetación que da el agua. La flor de cempasúchil, conocida como la flor de 20 pétalos en náhuatl, es uno de los símbolos más representativos de la cultura mexicana, especialmente en la celebración del Día de Muertos. Más allá de su valor ritual, esta planta desempeña un papel importante en términos de producción agrícola, economía local y autonomía cultural. El cempasúchil se asocia con la conexión entre los vivos y los muertos. Su color amarillo vibrante y su fragancia intensa guían a las almas en su regreso al mundo terrenal, según las tradiciones prehispánicas. Desde la época mexica, estas flores han sido fundamentales en rituales funerarios y ofrendas,
reafirmando la identidad cultural de las comunidades indígenas y mestizas de México. La producción de cempasúchil representa una actividad económica clave para muchas comunidades rurales. En estados como Puebla, Morelos, Michoacán y Oaxaca, el cultivo de esta flor genera empleos temporales y fomenta cadenas de valor locales. Pequeños productores suelen mantener métodos tradicionales de cultivo, que no solo protegen el medio ambiente, sino que también fortalecen la soberanía alimentaria y económica al evitar la dependencia de monocultivos industriales. El cultivo del cempasúchil está profundamente relacionado con la autonomía cultural y agrícola de las comunidades indígenas. A menudo el cempasúchil se siembra junto con otros cultivos, promoviendo sistemas agrícolas diversificados y resilientes frente al cambio climático. Además, las semillas criollas de esta planta son conservadas y transmitidas entre generaciones, lo que refuerza la soberanía sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional. En el ámbito ambiental, el cempasúchil también tiene aplicaciones agroecológicas. Es conocido por sus propiedades repelentes de plagas, lo que lo convierte en una opción sostenible para la agricultura orgánica. Este uso refuerza su valor en sistemas de policultivo y en la reducción de la dependencia de agroquímicos. Pese a su importancia cultural y económica, el cultivo del cempasúchil enfrenta retos como la competencia con las flores importadas y la comercialización industrial que desvincula la planta de su contexto cultural. Sin embargo, iniciativas comunitarias y cooperativas han surgido para reivindicar su producción sostenible y fomentar su consumo local, lo que a su vez fortalece la identidad y la autonomía de las comunidades. Pero usted lo quiere ver como negocio, en cuestión de las hortalizas o del maíz, pues siempre sale poniendo como las gallinas, nada más es para mantener ocupado su terreno. ¿Sí? Y entonces nosotros nos ayudamos con la venta del cempasúchil cuando nos va bien, es cuando recuperamos, por ejemplo, parte de la inversión que hacemos durante todo el año con otro tipo de siembra. Aquí, generalmente en la zona chinampera, tratamos de que el cultivo sea así. Tratamos de evitar al máximo el uso de pesticidas, de agroquímicos, obviamente que dañen el suelo, o de algún otro fertilizante que no sea compatible, ¿no? Tratamos de que los fertilizantes o los biofertilizantes, como se lo dice, se produzcan mediante procesos naturales, es decir, descomponer algunos alimentos, alguna materia orgánica, para que ese mismo producto que está descomponiendo alimente al suelo, ¿no? Lo que nos ha pasado aquí en Tláhuac con todas las personas grandes que somos, o más grandes todavía, es que se dedicaban al campo, pero ya los hijos iban a la escuela, se preparaban y ya no les interesaba el campo. ¿Por qué no les interesa el campo? Pues porque el campo no te deja para vivir, simplemente. O sea, si el gobierno dijera, a ver, te vamos a dar 2 salarios mínimos diarios para que te dediques al campo, júralo, que todo este campo produciría, ¿no? Porque ya sería que tienes para el sostén de tu familia y aparte lo que tengas de utilidad. Pero si tú, en lugar de irte a trabajar a una empresa, a una fábrica, lo que sea, te dedicas al campo y no vas a sacar ni para comer. Precisamente el campo ha dejado de ser como un estimulante para sembrar. O sea, no es que la gente no quiera, o come, o mantiene a su familia, o se dedica al campo. Obviamente el agua es un tema importante y todo ser vivo, como ustedes saben, necesitamos agua y el líquido vital. Aquí en la zona lacustre, lo que era la zona lacustre de la Ciudad de México, ahora la zona chinampera de Tláhuac y Xochimilco, tenemos una red de canales. Esta red de canales se alimenta por agua tratada, no es agua de drenaje, no es aguas negras, no, son aguas tratadas. ¿Qué es lo que pasa? Las aguas tratadas, principalmente de esta zona, se van al Cerro de la Estrella. Ahí hay una planta de tratamiento. La planta de tratamiento, obviamente con su nombre lo dice, la trata de purificar lo más que se pueda, y por tubería la regresa a Tláhuac y a Xochimilco, que es donde se alimentan los canales. En ese caso, nuestros cultivos, cuando no llueve, ahorita hubo época de lluvia, cuando no llueve,
ponemos nuestras bombas, aquí está el canal, ahorita los vamos a llevar, y de ahí sacamos el agua. Ojo, hay cultivos, como los del invernadero que vamos a ver, que sí requieren agua potable, porque el mismo cultivo lo necesita. Nuestra planta de cempasúchil, a pesar de que es delicada, le podemos poner agua del canal. ¿El agua se ve turbia? Sí, porque es fangosa. Abajo no hay piedras como en un río, no arena como en el mar, es lodo. Ajá. Y si hay basura, basura me refiero a hojas, ramas, también animalitos muertos, pues es propio de la naturaleza. Pero no hay así basura como un río de aguas negras, como el río de la Compañía o como un canal profundo, un drenaje profundo. Desde Xochimilco, Tláhuac y Milpalta son alrededor de 7.500 hectáreas que fuimos decretadas por la UNESCO, por este sistema chinampero tradicional. Se dice que antes de la conquista, el Valle de México, lo que es la Gran Tenochtitlan, se contaban por millones las chinampas, pero las chinampas eran espacios muy pequeños que normalmente tenían una longitud máximo de 11 metros por la distancia que tenían. Y los aztecas eran muy inteligentes, porque ahorita casi ya no se notan, porque ya no están los zapantles o las zanjas como conocemos. Y eran una orientación de sur a norte. O sea, nosotros no nada más es producir por tener dinero, no, sino que producir para tener un beneficio, dar un beneficio también a la humanidad. Esto, la zona chinampera también es bien importante porque se considera, bueno, no sé si ustedes saben, tiene 2 declaratorias. La primera es Patrimonio Mundial y Cultural por parte de la UNESCO, esa es una declaratoria que se tiene, y la otra es que somos una zona de área protegida ya. Ya aquí la zona ya está protegida a través de instituciones como Corena. La verdad es que de esa manera ellos han apoyado mucho y han apoyado a nosotros los productores para que esta se siga conservando, ¿no? Y nosotros también pues sí queremos siempre que la gente que venga adquiera una conciencia ambiental, que sepa que es importante la producción orgánica, que es importante que consumamos las cosas que realmente nos den los nutrientes necesarios, así como la planta necesita nitrógeno, fósforo, el ser humano también necesitamos proteínas y vitaminas, ¿no? En México es mucho más que una tradición, es un puente entre lo terrenal y lo divino. Una manifestación de la unión de 2 mundos. Por un lado, las antiguas creencias de los pueblos originarios, por otro, la solemnidad impuesta por la tradición católica traída por los españoles. Este encuentro de visiones dio forma a una celebración que honra la memoria de quienes partieron, un ritual de vida y muerte que ha resistido el paso de los siglos. No debemos de dejar perder las tradiciones, ¿no? Es muy difícil que aquí en el pueblo se deje de perder, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque al fin y al cabo es una forma de recordar a los que ya no están con nosotros, ¿no? Y sí su vida, pero sobre todo lo que nos han enseñado. Yo creo que de los difuntos, la mejor forma que es recordarlos es siempre sabiendo cómo nos enseñaron a hacer qué, a trabajar, a vivir, a disfrutar. Creo que es la mejor forma, ¿no? O sea, todos estos días es un ritual, ¿no? Y casi se sigue paso por paso, ¿no? Antes de la conquista, en el México prehispánico, la muerte se concebía como una transición, una continuación hacia otro plano. Fray Bernardino de Sahagún, monje de la Orden de los Franciscanos que acompañó a Cortés, describe diversas festividades, como la Micahuitontli o fiesta pequeña de los muertos, y la Huey Micahuil, gran fiesta de los muertos. En agosto y septiembre, estas festividades recordaban a los niños fallecidos que habitaban el Zincalco y a los guerreros que descansaban en la Casa del Sol o Tonatiuh-Ichen junto a Huitzilopochtli. En España, esta tradición se vivía con solemnidad, un día dedicado a los niños y otro a los adultos. Con el proceso de la aculturación al que se enfrentaron muchos pueblos originarios de nuestro país en el siglo XVI y XVII, las creencias y rituales prehispánicos se transformaron, adaptándose a la religión católica impuesta.
Así nació el Día de Muertos que conocemos hoy, celebrado el 1 y 2 de noviembre. Pero a diferencia de la seriedad europea, los antiguos mexicanos impregnaron en esta tradición un carácter de celebración, viendo la muerte no como un final, sino como una trascendencia. En muchas ofrendas le quitan los pétalos, es lo que me decía alguien, de ustedes. Le quitan los pétalos y desde la entrada de Zaguán, por poner un ejemplo, van regando los pétalos hacia la ofrenda, ¿no? Que supuestamente es el camino que van a seguir nuestros difuntos para llegar a la mesa de la ofrenda. Eso es lo que dice la tradición. Y la flor de cempasúchil precisamente es eso, ¿no? De flor de muerto. Algunos pobladores dicen que en estos días los muertos regresan a este mundo, cruzan el umbral del tiempo y el espacio para convivir con los vivos, y los vivos los reciben con ofrendas, alimentos, velas, flores, aromas y recuerdos. En San Pedro Tláhuac, la noche del 1 de noviembre se envuelve en una atmósfera nostálgica. Conforme el sol se oculta, el panteón se transforma en un espacio de evocación y encuentro. El aroma del copal flota en el aire, las velas iluminan las tumbas y las notas de la música de banda, violines y mariachi resuenan entre los sepulcros. Familias enteras llegan con flores, alimentos y bebidas para acompañar a sus difuntos. Algunos cantan entre lágrimas, otros comparten café o licores y otros simplemente guardan silencio. En cada sepulcro, las flores de cempasúchil extienden su encanto. Sus pétalos vibrantes en tonos amarillos y naranjas llenan de vida un espacio donde antes reinaba la melancolía y que con su intenso aroma guía a las almas de regreso con las personas que tanto las esperan. De esta forma, el camposanto lleno de color y luz se convierte en un lugar donde la muerte y la vida bailan juntas, un espacio donde los recuerdos cobran forma. En San Pedro Tláhuac, el cempasúchil no es solo una flor, es un símbolo, un vínculo, es la guía de los ancestros, el lazo entre generaciones y un testimonio de resistencia cultural. Su uso trasciende lo decorativo, da sentido al ritual, revive la memoria y conecta a los vivos con su historia. El Día de Muertos es, además, un acto profundamente social. Fortalece los lazos familiares, preserva la memoria colectiva y reafirma la continuidad de las tradiciones que nacieron en el México prehispánico. Tradiciones que, al igual que las almas en estos días, se niegan a desaparecer. Porque en San Pedro Tláhuac y en todo México, la muerte no es olvido, es recuerdo, es celebración, es vida. Oh,